Hola chicas, chicos de nuevo. Ahora ya vamos a empezar a ver el tema del nivel de significancia. Como veíamos anteriormente, en el final del pasado video, nosotras y nosotros obviamente nunca queremos cometer error, pero debemos aceptar que hay incertidumbre, que no podemos estar 100% seguras y seguros. Es decir, tenemos que aceptar que hay error. Eso es importantísimo. Y si ustedes recuerdan la clase de la semana pasada, donde hablamos de muestras representativas, una de las partes era reconocer que existe error. O sea, siempre hay error. Ya veíamos en el pasado video que es más grave, por decirlo de una forma, cometer un falso negativo que un falso positivo. Por eso nos vamos a concentrar en el error tipo 2. Ese es el error en que nosotros nos vamos a concentrar y nosotras, y vamos a trabajar sobre eso. Como dijimos, la estadística siempre va a buscar minimizar ese error. Vamos a tratar de minimizar el error tipo 2. Entonces, por eso vamos a definir un umbral de error. Es decir, vamos a decir, voy a permitirme cometer hasta este error. Ya más error que esto, yo no me puedo permitir. Y eso es lo que vamos a hacer con un nivel de significancia. El nivel de significancia lo que dice es qué tanto error yo estoy dispuesto o dispuesta a asumir. ¿Error de qué? De cometer el error tipo 2. Entonces, vamos a establecer una probabilidad de cometer el error tipo 2. Recuerden que las probabilidades es qué chance de que pase algo. Entonces, yo establezco una probabilidad de 10%, es una probabilidad relativamente pequeña. Una probabilidad de un 80% es una probabilidad grandísima. Una probabilidad de 50% es medio pequeña, medio grande. Ahí sí va a depender de cuál sea el fenómeno. Entonces, vamos a establecer una probabilidad máxima. Yo voy a decir, yo no voy a permitir que más, o sea, tener una probabilidad mayor a X% de que pase o de yo cometer el error tipo 2. Es decir, voy a establecer un umbral. Y eso es lo que se llama nivel de significancia. Entonces, volviendo al nivel de significancia, es una probabilidad, lo que llamamos una probabilidad condicional. Esa probabilidad condicional es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula dado que es verdadera en la población. Entonces, a esa probabilidad la vamos a llamar P, una probabilidad P, un valor P. Entonces, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que esta es verdadera en la población, es de P. O sea, este P va a ser un número. Entonces, en términos sencillos, porque vea que eso puede confundir un poco, vamos a decir, es la probabilidad de cometer el error tipo 2. ¿Qué es la probabilidad tipo 2? Cometer un falso negativo. ¿Qué es un falso negativo? Rechazar la hipótesis dado que esta es verdadera. Así se resume. Entonces, para simplificar es la probabilidad de cometer el error tipo 2 con los datos que yo tengo en la muestra. A esta probabilidad condicional que obtenemos de la muestra la vamos a llamar valor P, pero es más usual verlo como en inglés el p-value. Entonces vamos a trabajar nosotros mucho con el p-value. Entonces, este p-value, ¿de dónde lo saco yo? Me lo da R. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y en el laboratorio, obviamente, vamos a ver cómo se saca y todo eso. Entonces, eh, esa probabilidad de cometer el error tipo 2, ahí está, digamos, esta primera parte es donde está explicado que es la probabilidad de cometer el error tipo 2, pero nosotros entendámoslo y nosotros entendámoslo como la probabilidad de cometer el error tipo 2. A esa probabilidad yo le pongo un techo, un máximo, lo que se conoce como un nivel de tolerancia, que es lo que se llama nivel de significancia. Es decir, yo voy a aceptar cometer el error tipo 2 hasta tanta probabilidad. Ya más probabilidad de eso, yo no lo voy a aceptar jamás. Y eso es lo que se conoce como el nivel de significancia, que generalmente lo vamos a representar con un alfa. El alfa es esta letrilla griega, que es una A, pero como redondeadita. Entonces, ¿qué decimos? Que la probabilidad máxima de cometer el error tipo 2 es alfa. Entonces, que si mi probabilidad asociada, mi p-value, es menor a alfa, yo puedo decir que es aceptable. Pero si ya mi p-value es mayor a alfa, ya eso no es aceptable y yo no puedo aceptar ese grado de error. Veámoslo acá. Bueno, el valor P lo obtenemos de la muestra.
en nuestro caso nos lo da R. El valor de alfa, que es el nivel de significancia, lo tenemos que definir a priori. Siempre lo tenemos que definir a priori. Entonces, generalmente para ciencias sociales lo podemos decir que es de 0.05. Es decir, que toleramos una probabilidad de rechazar la hipótesis nula siendo esta verdadera en la población. Es decir, que aceptamos que la probabilidad que nosotros tenemos de cometer el error tipo 2 es de un 5%. Vean que es una probabilidad relativamente baja. Entonces, nuestro umbral de tolerancia, por así decirlo, de cometer el error tipo 2 es súper baja. Es un 5% en ciencias sociales. En medicina, ese valor es creo que de un 1% o un 0.1%. O sea, tiene que ser, esa probabilidad de cometer ese error de decir que yo no tengo COVID cuando sí lo tengo, tiene que ser increíblemente baja, si no, no se puede. Con estos dos datos, el p-value y el alfa, procedemos a tomar las decisiones sobre nuestra hipótesis nula, es decir, la rechazo o no la rechazo. Y veamos esto. Entonces, yo tengo dos valores, un p-value y el alfa. Entonces vamos a hacer la comparación. Y esto, apréndanselo de memoria. O esta filminita de acá la pueden pasar en una fichita, la pasan ahí en su cuaderno de notas, etcétera, porque eso se lo tienen que saber de memoria. Si mi valor P, mi p-value, es mayor al alfa, quiere decir que mi probabilidad de cometer el error tipo 2 es mayor que mi nivel de tolerancia. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. Porque si rechazo la hipótesis nula, quiere decir que hay mucha probabilidad de cometer el error tipo 2. Como hay mucha probabilidad de cometer el error tipo 2, mejor no la rechazo. Si el p-value es menor al alfa, quiere decir que mi probabilidad de cometer el error tipo 2 es menor que mi nivel de tolerancia. Por lo tanto, sí rechazo la hipótesis nula. Es decir, que mi error de equivocarme al rechazar la hipótesis nula es muy bajo, entonces sí la rechazo. Y si el valor del p-value es igual al alfa, quiere decir que mi probabilidad de cometer error tipo 2 es igual que mi nivel de tolerancia, por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula. En este caso se dice que somos más conservadoras y conservadores. Entonces, en resumen, si el p-value es mayor o igual al alfa, no rechazo. Si el p-value es menor que el alfa, ahí sí rechazo. Y eso es muy importante, insisto, ténganlo ahí muy en claro. Y esta otra es la siguiente filmina, con la siguiente diapositiva, perdón, que ustedes tienen que saberse de memoria. Entonces, si no rechazo la hipótesis nula, tengo que concluir estadísticamente de esta forma. No existe suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis de qué. Digo, ¿cuál es la hipótesis? Con un nivel de significancia del 5%. Si la rechazo, digo que existe suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis de qué. Hipótesis nula, con un nivel de 5%. Hasta ahí llega el trabajo estadístico, ¿verdad? Y ahora bien, ustedes son politólogas y politólogos, no son estadísticos y estadísticas. Tenemos que darle conclusiones que yo llamo sustantivas, o sea, las conclusiones teóricas, las explicaciones, por qué puede ser que esté pasando ese fenómeno, por qué se rechazó, por qué no se rechazó la hipótesis, qué es lo que está pasando. Son súper importantes y eso es lo que le da el valor agregado a ustedes como científicas y científicos políticos. Si no hacen eso, si llegan hasta acá, si dicen, ok, mi conclusión, se rechaza la hipótesis, existe suficiente estadística como para rechazar la hipótesis de qué, con un nivel de casi 5%. Si ustedes llegan hasta ahí, están haciendo trabajos de estadísticos y estadísticas y entonces, si yo soy el que los voy a contratar, o el que los voy a contratar, yo digo, ¿para qué contrato un politólogo o una politóloga si podría contratar a un estadístico? Esto de acá es el valor agregado que ustedes como profesionales le tienen que dar a este tipo de pruebas. Veamos un ejemplo, el que yo les estaba diciendo previamente, en la encuesta de abril, en la encuesta de agosto, perdón. Entonces, en la encuesta de abril, las personas le otorgaron al gobierno una nota promedio de 7, una de las más altas en los últimos años. En agosto se volvió a preguntar por esto y se quiere saber si ese valor es el mismo dada la atención de la pandemia. ¿Cuál es mi hipótesis teórica? Mi hipótesis teórica es que entre el mes de agosto, en el mes de agosto, o entre el mes de agosto y el mes de abril, o sea, es decir, en medio de la pandemia, en medio de las medidas que está tomando el gobierno, no hubo un cambio en la nota promedio, un cambio significativo en la nota promedio de la
del gobierno. Esa es mi hipótesis teórica y luego la planteo en una hipótesis estadística. ¿Cuál es mi hipótesis estadística? Que el valor de x barra es igual a 7. Mi hipótesis alternativa, x barra es diferente de 7. Ahora, vean que esto, o sea, yo estoy sacando mis valores de la encuesta de abril, pero yo voy a trabajar con la encuesta de agosto, por eso les decía cuál era mi hipótesis teórica. Entonces realizo mi prueba de hipótesis en R. Y esa es la salida de R. Esta salida de R en el laboratorio la vamos a ver a detalle, cómo se hace, qué quiere decir cada uno. Vean que aquí me están dando varios valores, etcétera. Vamos a ver qué quiere decir esto, todo bien. Pero vean que me da el p-value. Vean que aquí R me dice el p-value. Y vean que este valor acá, 2.2 e a la menos 16, es lo mismo que decir esto. Entonces, cuando yo tengo este valor, vean, yo pongo acá. ¿Qué pasa? Yo tengo 2,2. Este e a la menos 16 dice que tengo que correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 16 veces. Entonces vean que si yo hago esto, acá tengo, la coma está aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y aquí pongo la coma. O sea, este 2.2 e a la menos 16 quiere decir que el p-value realmente es 0.000000 no sé cuántos, 22. Es decir, un valor increíblemente pequeño. Y ahora lo que sí que tenemos que hacer es comparar. Con un nivel de significancia del 5%, es decir, 0.05, ustedes ponen el valor de P. Este es P, ¿verdad? Acá tenemos P, el valor P. Y este es alfa. Entonces, ¿cómo es esto? Vean que esto está al revés acá, que esto va así, ¿verdad? P es menor que el alfa. ¿Qué pasaba si P es menor que alfa? Retrocedamos un poquito. Si P es menor que alfa, quiere decir que mi probabilidad de cometer el error tipo 2 es menor que mi nivel de tolerancia, por lo tanto, sí rechazo H0. Entonces, aquí, como tengo eso, sí puedo rechazar. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Existe suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis de que la nota del gobierno en el mes de agosto es de 7 con un nivel de significancia. Esto, súper importante, todo esto que está acá, ¿verdad? Esto es súper importante que no lo olviden. Con esto, yo tengo que dar una conclusión sustantiva, entonces yo ya puedo decir, ok, la hipótesis de trabajo que yo estaba diciendo, que la nota del gobierno se mantuvo invariante entre abril y agosto en la atención de la pandemia, se rechaza. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el gobierno se está viendo desgastado, que han salido figuras importantes, que han salido figuras importantes como la ministra de Comercio, etcétera, y aparte que ya hay críticas en cuanto al manejo de la pandemia, tanto por grupos empresariales como por grupos políticos. El gobierno ha tenido algunos AFIS, como es el tema de la vacación del presidente, etc. Vean, ya aquí yo estoy dando un contexto. No, o sea, no puedo y jamás y eso es algo que vamos a hacer mucho, no establezcan explicaciones causales. Yo no puedo decir que esto fue causado por tal cosa, jamás. Yo lo que estoy dando son posibles explicaciones y esa es mi conclusión sustantiva. Mi conclusión sustantiva es que no se mantuvo igual, que disminuyó. ¿Cómo sé yo que disminuyó? Porque lo puedo comparar con este valor. Pero eso lo vamos a ver con más calma y detalle el día del laboratorio. Entonces, este video si es necesario verlo varias veces porque ya esto ya es más complicadillo. No más complicado, pero si ya tiene más cosas que ver, entonces véanlo las veces que sea necesario y en la sesión de dudas o si necesitan una consulta extra me avisan y lo hacemos porque esto es súper importante, vean que esto es básico. Si ustedes logran entender esto bien, lo demás se van patinando porque es facilísimo, lo demás
Y esto no es difícil, esto es entender la idea y cómo lo estamos haciendo. Entonces, la próxima semana, en la clase sincrónica, empezamos a ver este tema, las dudas que tengan, hacemos ejemplos en R y pasamos a ver, eh, a ver cualquier duda que tengan y cualquier cosa ya saben que me pueden escribir. Chao, nos vemos.